Trágicas noticias desde el Hospital San Juan de Dios, en donde la falla en el sistema de oxígeno terminó con la vida de 2 menores. ¿Qué sucede en la red de hospitales? Ese es el tema de la noche en Sin Filtro. Participe con el hashtag SF Sin Oxígeno. Pero antes recordemos la situación que se vive en el hospital público. Una jornada que empezó siendo caótica por problemas de oxígeno provocaron la muerte de una bebé de 1 mes de nacida, así como de un niño de 4 años de edad en el Hospital San Juan de Dios, donde se vivió una situación muy complicada desde las primeras horas de la mañana. Estos son los pasillos del Hospital San Juan de Dios, que fueron escenario a las 3 de la mañana del corre y corre de médicos y enfermeras de varias áreas, al saber que sus pacientes se encontraban sin oxígeno y que podían sufrir algún problema. Los médicos informaron rápidamente a las autoridades encargadas de salud que el aparato que distribuye el oxígeno se encontraba con problemas y había fallado. En horas de la madrugada se presentaron representantes del Ministerio de Salud Pública, así como encargados de la distribución del oxígeno, quienes verificaron el daño. Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que esta situación generó la preocupación porque varios pacientes corrían riesgo. Al mediodía, el ministro de Salud explicó que debido a los minutos que los pacientes no recibieron oxígeno, se provocó la muerte de una bebé de 1 mes de nacida. La pequeña murió a consecuencia de la falta de oxígeno en sus pulmones. La bebita dependía de respiratorio artificial. Su estado era delicado desde días antes. Los médicos la mantenían en cuidados intensivos. Las autoridades del Ministerio de Salud afirmaron que 2 niños más tuvieron un paro cardíaco debido a la falta de oxígeno. Los menores fueron salvados, pero su estado es aún delicado. El director del Hospital San Juan de Dios afirmó que la situación no está resuelta en su totalidad y que los pacientes que tienen problemas respiratorios y cardíacos son los más supervisados. Bienvenidos a Sin Filtro, a este espacio de discusión de temas de actualidad. Hoy hablaremos de una noticia triste, la muerte de 2 menores de edad en el sistema de salud pública por una falla en el sistema de oxígeno líquido. Participe con el tema con el hashtag SF Sin Oxígeno. Y para hablar de las debilidades del sistema de salud tenemos con nosotros a nuestros analistas Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo, y Andrea Toc, politóloga. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, triste discutir y analizar estas noticias que se repiten mucho en el sistema de salud. Hoy una falla en el sistema de oxígeno produce estas tragedias. Estuardo, los primeros análisis, las primeras lecturas de esto. Bueno, yo creo que para principiar es importante leer el reporte de un doctor que está en ese momento ahí. Y es uno de los mensajes que más ha circulado, de hecho, en redes sociales. Y dice: mientras ustedes dormían, nunca les faltó el oxígeno. Eran aproximadamente las 2 de la mañana de hoy y de repente todos los ventiladores empiezan a sonar la alarma de falta de oxígeno. Nos comentan que cortan el oxígeno a todo el hospital. La orden de dirección es que todos los tanques de oxígeno se lleven para la pediatría y que los adultos ventilados y dependientes de oxígeno, cito textualmente, que Dios decida quién aguante. Difícil, ¿no? Difícil. A la 1:30 regresa el flujo de oxígeno y así que, gracias a Dios, no había fallecido ningún paciente. Sin embargo, se nos dice que el flujo solo vendrá con 60% de presión y que por momentos se irá. Sigo de turno acá en la emergencia de adultos del San Juan de Dios y desde las 2 de la mañana que el flujo de oxígeno ha sido irregular. Se ha cortado 2 veces, gracias a Dios sin cobrar una vida adulta, pero sí que fallecieron 2 niños en el intensivo pediátrico por esto. Estos son mensajes, Si ¿no? usted se toma la molestia de leer mi post, además de llenarse de rabia como yo, quiero que lo comparta, que esta noticia se vuelva mundial, que sepa el mundo que nos siguen robando tanto, que prefieren bonos y aguinaldos que pagar y arreglar el sistema de oxígeno de un hospital. Este es uno de los posts que más ha circulado, pero es tan poderoso. Desde ayer en la noche, ¿no? Sí, porque te cuenta en la madrugada, porque te cuenta qué es estar ahí y no poder hacer nada. La impotencia. Y que se mueran precisamente los niños. Y no es difícil
digamos, es complicado no leerlo y no sentirlo, porque lo estamos pagando con vidas. Eso es lo que estamos pagando hoy. Andrea, luego de leer los mensajes que circularon en redes sociales del personal médico que vivía de primera mano esta situación, ¿qué nos dice como país? Yo creo que lo primero que vemos y sentimos es una gran indignación, y sin embargo no puedo evitar pensar que también pasa con los niños que no están tampoco en el sistema hospitalario, ¿verdad? Por ejemplo, la bebé que falleció este día, pues estaba recibiendo un tratamiento. Pienso también en los miles de niños que diariamente no reciben ese tratamiento y que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar ni siquiera a un centro médico o a un puesto de salud en las comunidades, ¿verdad? Entonces vemos cómo la salud no es únicamente el sistema hospitalario y el sistema digamos, de las clínicas, ¿verdad? Sino que también va hacia la prevención y hacia también una cuestión mucho más estructural que también nos debería de tocar, a pesar de que no aparezca en las noticias, ¿verdad? Que no sea una noticia y no se escriban posts en Facebook sobre eso, ¿verdad? Pero que ocurre todos los días. Claro, el sistema de salud no llega a todas las personas, ¿no? En etapa preventiva es muy difícil que haya una cobertura de salud en todo el país, y cuando estamos viendo la realidad de los hospitales, pues vemos que no pueden contener, no pueden atender toda la demanda que tienen estos centros de referencia. Uno no puede echarle, de hecho, muchas gracias a Florecita, que entiendo está de turno, nos está viendo. Dice, los que nos encontrábamos de turno no podíamos creer lo que estaba pasando, sentirnos impotentes ante esta situación, numeral SF sin oxígeno. Y yo creo que es más, pero más allá de la impotencia, ahora regresando a la realidad, ayer precisamente aquí mismo el presidente electo Jimmy Morales decía que la primera acción, porque yo le pregunté las 3 acciones y me dijo, el primero es medicamentos, claro, oxígeno, todo esto pero vamos a tener que salir a hacer colecta, y él usó la palabra, vamos a tener que salir a pedir limosna. Esa fue la palabra que utilizó, porque el sistema está tan quebrado, y sindicatos es solamente uno de los factores aquí. Porque los pactos colectivos los que los firman no entienden que los pactos colectivos van creciendo con el tiempo. 43 quetzales de cada 100 que tiene el Ministerio de Salud van exclusivamente para cumplir pactos colectivos. Aparte hay que pagar sueldos, aparte hay que pagar todo. Entonces, para inversión, lo que estabas diciendo, queda muy poquito. Queda poquísimo para la prevención, digamos, si entramos a los programas de nutrición, de micronutrientes, a los programas de extensión de salud rural, eso ya no queda nada, ya no queda. Andrea, vamos a recordar las palabras del presidente electo que ayer estuvo aquí en el foro de Sin Filtro, y le preguntamos cuáles son las primeras acciones que va a tomar en torno al tema de salud, y esta fue su respuesta. Las acciones que vamos a hacer son medicinas en los hospitales, y para eso vamos a destinar presupuesto y vamos a conseguir donaciones. La segunda es sueldos puntuales. Si a ustedes no les pagan el sueldo a medio mes, ustedes están como la gran diabla. A todo empleado hay que procurar pagarle. Y vamos a luchar y vamos a tratar de exigir que el mismo Congreso de la República, el honorable Pleno, nos autorice tener la certeza del pago al empleado público. Si un empleado público no tiene sueldo, va a estar molesto y no va a rendir. Y tercero, nosotros queremos levantarle el ánimo al salubrista. Andrea, brevemente tu impresión de estas declaraciones del presidente electo. Sí, yo creo que el problema de salud es un problema bastante grande, que no solo en el ámbito presupuestario, ¿verdad? Que ya sabemos de que el presupuesto aprobado para el próximo año se redujo, incluso esto, sino también la forma de pensar la salud en este país, ¿verdad? Es una forma en la que la cuestión pública, las cuestiones de Estado cada vez se han ido disminuyendo, tanto en la percepción de las personas, ¿verdad? Que quienes también contribuyen con los impuestos, quienes son parte de estas personas, lo vimos en el informe de desarrollo humano, que solo el 30% tienen un trabajo que está bajo todas las prestaciones, por ejemplo.
no exigimos tampoco que este sistema mejore, ¿verdad? Sino preferimos ir hacia los institutos privados, preferimos ir a los hospitales privados y después tener unas grandes deudas, ¿verdad? Entonces vemos cómo es una cuestión que se va amarrando de diferentes formas y vamos a seguir hablando de eso en el segundo bloque, cuando también tengamos la oportunidad de hablar con personal médico que ha visto esta realidad de primera mano. Lo invitamos a que participe con el numeral SF Sin Oxígeno. Regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro y estamos hablando de la gestión de los hospitales. Hoy una falla en el sistema de oxígeno le costó la vida a 2 menores de edad. Vamos a ver la encuesta que hemos lanzado por Twitter. Le preguntamos, ¿por qué falla el sistema de oxígeno en los hospitales? Hay 3 opciones. La falta de recursos, negligencia y equipo obsoleto. Vemos que va arriba negligencia de los trabajadores con un 41%. Falta de recursos, 30%, y en un tercer lugar, equipo obsoleto, el 29%. Estos son los resultados preliminares de la encuesta que hemos lanzado en Twitter y que usted puede participar con el usuario @guatevisión_TV. Y bueno, tenemos en vía telefónica a la doctora Flaminia Villagrán. Ella conoce de cerca esta realidad de la pediatría en los hospitales públicos y que nos puede compartir algunas de sus impresiones, sobre todo de este sistema de oxígeno que muchas veces pues puede presentar este tipo de eventualidades, y también qué reacción le ha provocado esta noticia de los 2 menores fallecidos. Doctora Villagrán, muy buenas noches y gracias por aceptar esta vía telefónica. No, buenas noches y muchas gracias por incluirme el día de hoy hablando de este tema que, como mencionaban ustedes anteriormente, es sumamente triste tener que tener esta conversación debido a la mediocridad de los funcionarios públicos cuando ya van cobrando la vida de 2 pequeños y en otras situaciones anteriores de más personas, y todavía no sabemos cuántos pacientes más están afectados por la falta de oxígeno que hubo en estos días, ¿verdad? Tenemos un presidente que no se sabe dónde está, un ministro de salud que se pasa inaugurando cosas y saludando, no soluciona problemas. Y el problema para mí, aparte de que ahorita los hospitales no cuentan con fondos, ¿verdad? Esto que sucedió de la falta de oxígeno, es el colmo que un hospital de tercer nivel no se le esté dando el mantenimiento a la base central de oxígeno que suministra a todos los pacientes, ¿verdad? Es algo que la administración tiene que tener en cuenta, que tiene que estarse chequeando periódicamente. Doctora Villagrán, si nos puede explicar a la audiencia qué significa esta atención en tercer nivel y la importancia de un sistema de oxígeno líquido. Bueno, tercer nivel quiere decir que es un hospital que tendría que estar capacitado para atender todas las emergencias y problemas de salud de alto nivel, ¿verdad? Cirugías mayores y todo este tipo de cosas. En Guatemala, los 2 hospitales públicos de tercer nivel que hay grandes son el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, que atienden a la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo es eso que en el país, el hospital más importante, ¿verdad?, le sucede esta cosa? Ahora, lo del flujo de oxígeno. Les explico así en corto. Los hospitales tienen un suministro central del oxígeno líquido que se vaporiza, viaja por las tuberías, y este oxígeno es el que ya llega a los ventiladores y a los pacientes que requieren de oxígeno. Generalmente son pacientes de intensivo. El área de neonatos, que fue sumamente afectada por este problema en el San Juan de Dios, ¿verdad?, que causó la muerte de 2 niños. Entonces se vaporiza y así le llega el oxígeno. Lo que pasó fue que falló el vaporizador y ya no le llegó oxígeno a nuestros pacientes y fallecieron. Flaminia, Flaminia, buenas noches, te habla Estuardo Zapeta. En Twitter pusiste unos datos que a mí me sonaron muy interesantes acerca del precio que se paga versus el precio real del oxígeno. ¿Cómo está esa cuestión de los precios? Porque el tweet ha circulado muchísimo en cuanto a los precios del oxígeno. Sí, agrandando, ¿verdad?, este tema, como decía Andrea, ¿verdad?, y del presupuesto de los hospitales. Los directores, muchos de los directores de los hospitales, le cobran comisiones a los proveedores y compran suministros sobrevalorados. Wow.
sea, no estamos hablando únicamente de oxígeno. Estamos hablando de medicamentos, de suministros para sala de operaciones, de todo el equipo que hay en el hospital. Porque presupuesto para los hospitales había. Pero si compran todo a un precio altísimo, obviamente no va a alcanzar. Entonces creo que eso es algo que el presidente electo tiene que ver también, porque hablan de conseguir más presupuesto para los hospitales, pero ¿de qué sirve conseguir más presupuesto si se va a gastar de la misma manera? Una eficiencia en el gasto, entonces. Corrupción, básicamente, es una corrupción. Yo también tengo una pregunta acerca de cómo funciona el sistema de oxígeno. ¿Hay como algún tipo de, digamos, de plan B en caso de que falle? ¿Debería de haber una forma en la que, digamos, como por ejemplo las plantas de electricidad, ¿verdad? ¿Existe esto o es también negligencia? Tienen tanques de oxígeno portátiles, que son los que se usan generalmente para trasladar a pacientes, por ejemplo, de rayos X, cuando necesitan algún examen. Pero estos tanquecitos durarán 30 minutos, 1 hora. Wow. Y no hay suficientes tanques para todos los pacientes del hospital que están recibiendo del flujo central del hospital. Entonces, por lo que me contaron ayer mis amigos que estaban de turno, fue que cuando se quedaron sin oxígeno pasaron todos los tanques portátiles a pediatría, porque no alcanzaban para los adultos. O sea, no es negligencia de médicos ni de enfermería, es ya del personal administrativo que tendría que estar pendiente de que el sistema esté en adecuadas condiciones, que se le esté dando su mantenimiento, ¿verdad? Claro, y en lugar de estar pensando en sus bolsillos, hablando de la corrupción, ¿verdad? Correcto. Tendrían que estar pensando en los pacientes. Y otra cosa que me indignó muchísimo es que es el colmo que este diputado Carlos Herrera diga que no es suficiente lo que ganan ellos como diputados, y eso solo hace ver que los funcionarios públicos no tienen dimensión del problema del sistema de salud en Guatemala. En el sistema de salud. Doctora Villagrán, muchísimas gracias por atender esta vía telefónica, por contestar a las preguntas acá en el foro de Sin Filtro. Era la doctora Flaminia Villagrán, que nos cuenta de primera mano que es pediatra, como pediatra y que ha estado en el Hospital Roosevelt y conoce de cerca esta realidad. Al parecer no hay un plan B para ese tipo de emergencias y que también hay un círculo vicioso en las compras de medicamentos y compra de insumos que hace que esto sea más caro. Mira, lo que decía ayer el presidente electo Jimmy Morales, ¿verdad? Que quiera que llegue de ministro, lo primero que tiene que hacer es atacar, es lo que dijo ahorita Flaminia, las comisiones, los sobreprecios. Porque la forma de compra. Ahí es donde está la verdadera corrupción. O sea, el dinero alcanzaría para comprar más, pero aunque se aumente el dinero, si las comisiones suben, van a ser directamente proporcionales a la corrupción. Entonces, no hay dinero en el mundo que alcance si las comisiones siguen subiendo. Bueno, estaban en 35% de las comisiones de compra de medicamentos. Ya se armó una línea ahí en términos del IX. Uno de los principales anda prófugo, Gustavo Alejos. ¿Verdad? Pero eso es en la línea del IX. Ahora hay línea también en el Roosevelt, línea de salud, y línea también en San Juan de Dios. ¿Qué del hospital de Quetzaltenango? ¿Qué de los hospitales, digamos, regionales? Ahí también tenemos que ver. ¿Cómo terminar con plazas fantasmas, con este tipo de compras, Andrea? Sí, yo creo que la cuestión, por ejemplo, también de las compras fraccionadas, esa cuestión en la cómo se van comprando y cómo tratar siempre que sea menos de 90,000 quetzales, ¿verdad? Para que entonces se puedan comprar, y entonces eso también tiene que ver muchísimo, no solo con la cantidad de medicamentos que se pueden comprar, porque entonces al ser compras que están ocultas, ¿verdad? Se compran menos porque están a precios mayores, pero también hace que haya ese desabastecimiento. Entonces esa forma de compras, ¿verdad? Las plazas fantasmas que también se dan y todas las redes de corrupción que se han ido descubriendo, que se descubrió, por ejemplo, este año en la cuestión del IX con lo de PISA, eso es un gran ejemplo, claro ¿verdad? Y ahora también con la cuestión de los medicamentos, con lo de Gustavo Alejos. Y esos, bueno, son como las puntas del iceberg, ¿verdad? No sabemos también qué otras cosas están ahí que no hemos visto. ¿Qué otras estructuras existen debajo de ese mar de corrupción? Bueno, vamos a un corte, regresamos con este tema. Ya sabe, participe con el numeral SF Sin Oxígeno. Volvemos en unos minutos.
Regresamos a Sin Filtro y han llegado aquí algunos mensajes de texto que los usuarios de redes sociales nos han hecho de su conocimiento para que lo compartamos con la audiencia. Nos dice Rolando, ni plan A ni plan B, que en paz descansen los niños y que ya el presidente Maldonado y el ministro de Salud pongan de lado su mediocridad e ineficacia con el tema de sin oxígeno. Es el comentario de Rolando Ordóñez. Vamos con el siguiente de Vamos Guate, dice: Maldonado, presidente, pensó que sería fácil ser presidente, como en la CC. No contaba con la responsabilidad que conlleva el cargo. Para algunas personas que se encuentran decepcionadas de la gestión del presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Y un último mensaje de texto. ¿Por qué Maldonado, presidente, no responde claramente junto a Mariano Rayo? La vida de muchas personas en riesgo. Numeral SF sin oxígeno son algunos de los comentarios, Estuardo, que llegan de una audiencia indignada por el tema. Por supuesto. Yo creo que Flaminia tocó uno de los puntos centrales, y gracias Flaminia por tocarlo tan directo, y es la corrupción. En las comisiones, en las compras, y hay un tuit que me parece muy interesante, un mensaje que acaba de llegar, donde dice: aunque bajen las comisiones, ok, ya tenemos para comprar más, como decía Andrea, pero te compras más y se lo roban. Entonces hay varios, el pulpo tiene muchos tentáculos. Muchos, unos que ganan de las comisiones y del sobreprecio, otros que se lo roban para venderlo en sus farmacias propias, ¿verdad? Porque de esos han salido farmacias de negocios ahí. Y otros que simple y sencillamente, ¿verdad?, lo revenden al interno de los mismos hospitales. Ahora, Estuardo, sabemos que el tema de la corrupción se debe atacar frontalmente. ¿Hay necesidad de incrementar la inversión en el sector salud? Vemos Sí. que no alcanza. Yo creo que sí. Aún se utilizara bien, no alcanza. Yo totalmente sí, y el área donde tenemos que invertir es prevención. Eso ya sabemos que prevenir en realidad siempre sale más barato, pero eso toma mucho tiempo. Y tenemos que, en micronutrientes y en las áreas de salud, yo creo que ver el estudio Martorell, y les recomiendo muchísimo ver el estudio Martorell, un estudio longitudinal que se hizo en Chiquimula, era entre niños, y cómo al final, siguiendo la vida de los niños que fueron en dos grupos, ¿verdad? En los que recibieron micronutrientes respondieron mejor ya de grandes a los que no recibieron micronutrientes. Esos estudios no se pueden hacer, pero se hizo del 69 al 82. Entonces, hay investigación, tenemos ya la investigación sólida para decir es donde tenemos que invertir en prevención. Sí. Pero Andrea, hay que invertir más. Sí. ¿Con qué dinero? Esa es una cuestión, pero también quisiera añadir un poco a lo de la prevención, ¿verdad? La prevención no es únicamente los micronutrientes o no únicamente las vacunas, son eso, pero también las cuestiones estructurales, por ejemplo, del acceso a los servicios básicos, el acceso al agua, ¿verdad? A veces vemos niños en las comunidades que están enfermos de diarrea, y digamos no es únicamente los micronutrientes, ¿verdad?, sino es una cuestión mucho más global. Ahora, con las cuestiones de dinero, ¿verdad?, seguimos teniendo una carga fiscal bajísima, que no ni siquiera llega a lo que se prometió en los acuerdos de paz en el 96 del 12%, sigue estando ahí por el 9, el 10%, ¿verdad? Y se siguen haciendo pero previsiones. Pero la economía no ha crecido 6%. Bueno, la economía ha crecido 4%. Crece 6%, sí, pero entonces tenemos 12% de carga tributaria. No, pero la economía ha ido creciendo y también hemos visto pero que no se hemos ha ido, crecido 6%. el requisito para el 12 es el 6. Si crecemos 6%, entonces la carga tributaria crece 12%. Artículo 18 del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria es bien claro. Crecemos económicamente, entonces crece la carga tributaria. Estamos en 3 de crecimiento. Porque hemos fallado en las dos cosas. Entonces. Hemos fallado en las dos cosas, pero una depende de la otra. Pero aún así también hemos visto que también la economía también se ha seguido únicamente centralizando en algunas pocas personas y no ha podido, vimos el informe, ¿verdad?, cómo han ido creciendo. Sí, entonces... Y el IDH que salió, ¿verdad? O sea, ahí tenemos unas asignaturas pendientes. Vamos a ver qué dicen los usuarios en redes sociales con el sondeo que lanzamos por Twitter con estas... Ahí sí que opciones de quiénes son los responsables de esta falla en el sistema de oxígeno en el San Juan de Dios. La negligencia sigue estando en el primer lugar, un 41%. La falta de recursos se reconoce, una necesidad de recursos con el 34%, y el equipo obsoleto un 25%. Es un equipo que incluso los doctores han dicho ya no funciona. Vamos con las conclusiones, Andrea.
Pues yo creo que tal, ahorita que acabamos de ver la encuesta, no son opciones que son excluyentes, ¿verdad? Yo creo que es una combinación de diferentes factores, desde una falta de administración para seguir revisando los equipos, que lo que sí hay funcione bien, también con las cuestiones de corrupción que hemos visto, la forma en la que se hacen las compras, y también con la percepción que se tiene acerca de cada vez más se va privatizando más el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo que esto sea una cuestión de sociedad, un problema que lo veamos como de sociedad y de país, ¿verdad? Ok, Estuardo, por favor. Creo que tenemos que atacar esto en dos frentes fundamentales, y yo sí creo que debe haber más inversión en salud. De hecho, aún antes que educación, porque si tenés niños desnutridos, básicamente no van a ser funcionales en el aula, y a los 6, 7 años ya es complicado, porque por eso tener la ventana de los 1000 días, que realmente la prevención no inicia ni con el niño, empieza en realidad con la mamá, ¿verdad? Mucho antes del embarazo. Hay un proceso educativo muy fuerte ahí en el que tenemos que invertir, pero también tenemos que combatir la corrupción, y en dos frentes fundamentales. Primero, el sobreprecio y las comisiones que hablaba Flaminia, pero también el robo de medicamentos, ¿verdad? Además, hay que entrarle a los pactos colectivos. Los pactos colectivos nos están saliendo muy caros, y no tenemos... ¿De dónde va a salir el dinero para los pactos colectivos? Esa es mi pregunta. ¿Y de dónde va a salir para pagar esos pactos colectivos? Y no solo me refiero a salud, el de educación también. Okay. Estamos entonces con las conclusiones. Muchísimas gracias por habernos ayudado a profundizar en esta noticia que es triste, pero que vemos que tiene complejidades, que tiene raíces muy profundas, tanto estructurales, el tema de la corrupción, el tema también de la necesidad de una inversión mayor en este tema de salud para que todos los guatemaltecos puedan gozar de bienestar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Fuimos Tendencia con el numeral SF Sin Oxígeno. Gracias por sus comentarios. Ya lo sabe, desde las 10 de la noche, lunes a viernes, Sin Filtro, el lugar en donde usted saca sus propias conclusiones. Buenas noches.